El deporte siempre ha sido un tema que concierne a la sociedad. Desde los antiguos Juegos Olímpicos hasta la primera mitad del siglo XX, el deporte había sido una actividad de ocio. Sin embargo, a partir de 1960 comenzaron revoluciones mediáticas que provocaron que el deporte tomara un enfoque distinto y se convirtiera en el estandarte de valores para la sociedad moderna. La organización deportiva que mejor encarna este movimiento mediático sin duda fue la NFL. Gracias a la creación de NFL Films se le dio un toque dramático al deporte de las tacleadas, exaltando los valores y los principios en el discurso de los Estados Unidos. Esto podría ser visto como la representación gráfica de la postura del libro Del bisonte a la realidad virtual, al mencionar que se utilizan imágenes laberinto para representar lo simbolizado cuando su naturaleza es abstracta o inmaterial, y no solo eso, coincide en que se utiliza un defecto poético y embellecedor, pues con recursos audiovisuales se le da una carga emocional tal como el cine, pero de eso hablaremos más adelante. Pero primero pongámonos en contexto. Estamos en los turbulentos 60s. La Guerra Fría estaba por entrar a un punto crítico. La carrera espacial estaba en pleno. El carismático presidente Kennedy era asesinado en Dallas. Los Cuatro Fabulosos de Liverpool llegaban como estandartes del rock y la invasión británica. Las primeras transmisiones satelitales estaban por ver la luz y el movimiento hippie estaba en pañales. Desde 1960, con la aparición de una nueva liga, la AFL, Liga Americana de Fútbol por sus siglas en inglés, ambas ligas se hicieron de un discurso distinto, para dos públicos distintos. Pero para lograr esta identificación tanto en la NFL como en la AFL necesitan un símbolo, una imagen. Todo este ideal que representan los organismos del fútbol americano profesional tenían que encarnarse en dos personas, Vince Lombardi por la NFL y Joe Namath por su contraparte AFL. Ahora veamos cómo se representaban ambas figuras en los lejanos 60. Lombardi. A certain magic still lingers in the very name. It speaks of duels in the snow and cold November mud. For 9 years, Lombardi coached the Green Bay Packers. He drove them to 5 NFL championships and victories in the first 2 Super Bowls. His game plans contained a minimum of simple plays executed with a maximum of effort. Distintos, ¿no? Veamos primero el caso de Vince Lombardi. Evidentemente, el público buscado por la NFL es la sociedad conservadora norteamericana, adultos de mediana edad que probablemente son veteranos de la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Corea. Su símbolo es un entrenador que ha ganado 5 campeonatos en 7 años y es muy conocido por su severa disciplina, devoción al trabajo y a las virtudes del abstracto americano. En resumen, es el ejemplo a seguir para la media adulta masculina en el país vecino del norte, y la NFL es el ícono de la sociedad republicana y reaccionaria de los Estados Unidos. Joe Namath en la AFL representa completamente lo opuesto. Es la rebeldía, es el pelo largo, el rock and roll y, por qué no, hasta el sexo libre. El ex mariscal de campo de los Jets fue el primer atleta que convocaba a mujeres a los estadios debido a su sex appeal, un sex appeal que fue aprovechado por las grandes empresas para que promocionaran sus productos, siendo el primero en su clase en hacer esto. Tomando de nuevo como ejemplo al libro de Govern, se nos muestra una doble perspectiva en lo relativo a la producción de imágenes en Occidente, como simulacro y como imitación, demostrando un interés por la perfección y que las reproducciones adquieran el mayor parecido posible con la realidad.
El deporte en sí no es una imitación, pero sí lo es todo lo que envuelve al espectáculo, y el fútbol americano profesional en los 60s se convirtió en un espejo falso de la realidad de la época. La eterna lucha de los liberales contra los conservadores se hizo imagen con Haz el amor y no la guerra contra Vietnam, Kennedy contra Khrushchev y por supuesto Neymar contra Lombardi. Así se fue la década de la consolidación del deporte americano por excelencia, los primeros símbolos y la transformación de un deporte que se convirtió en una extensión de la sociedad. Hoy, a 50 años de esta revolución, los factores que han cambiado al mito en la NFL son otros. Hollywood toma las riendas en el mercado deportivo y sus producciones han transformado el discurso y los valores que representa el deporte de América. Estamos lejos del conflicto con los comunistas, la Guerra Fría se derritió. El enemigo del siglo XXI tiene un turbante y derrumba edificios con aviones. Bueno, al menos eso dicen los medios. Sumado, por supuesto, a la crisis económica de 2008. Esto provoca un cambio en la visión de los emparrillados. Ahora el mensaje es a levantarse, a unirse como estadounidenses. La patria es primero. Hoy ya no hay confrontaciones entre dos ligas, hoy todos son uno y God bless America. La imagen proyectada en este nuevo mito es sin duda Tom Brady, quien fue un jugador que entró a la NFL lejos de los reflectores y las expectativas. Su mayor aspiración era ser suplente en un equipo regular y en 2001 se convierte en el mejor jugador de la liga, haciendo de los Patriotas de Nueva Inglaterra la franquicia con más juegos ganados y más campeonatos desde que tomó los controles. Es una típica historia hollywoodense y ha sido tal su fama que se prevé que a la postre de su retiro saldrá una película acerca del 12 de Nueva Inglaterra. También cabe mencionar otra de las historias que apenas está saliendo a la luz del día, pero que sin duda pronto será el pan de cada día para los medios de comunicación. Colin Kaepernick, mariscal de campo de San Francisco, es un muchacho huérfano a temprana edad y adoptado por una familia de cristianos, que llega a su equipo favorito de la niñez y no solo eso, los lleva al Super Bowl en su primera temporada, un guión cinematográfico que también ya suena en las productoras. Para concluir, no me queda más que recalcar la importancia que se le ha dado al fútbol americano en este país. Es un deporte que se ha convertido en una extensión directa de la sociedad, cambiando su piel conforme cambian los tiempos en la sociedad norteamericana. Es un deporte que emplea un discurso convincente y realista, aunque poético y embellecedor. Es un ícono de la cultura contemporánea que expone su poderío con un partido visto por casi 3/4 partes del globo terráqueo. Es un deporte que hace fiel a su nombre, pues más que fútbol, es americano.